Ok, vamos a empezar bien. Hola, profesora. Estamos grabando. Buenas tardes Raúl. Bienvenidos a esta nueva semana, ¿cierto? Llevamos en la semana número 6, con pasos agigantados, ¿cierto? Acercándonos a la mitad, ¿cierto? Prácticamente. Recuerden que son 18 semanas. Así es que, bien, pues hay que seguir, ¿cierto? Con el mismo ánimo que teníamos. Y vamos a empezar, ¿cierto? Como siempre lo hacemos, activando los conocimientos, ¿sí? ¿Qué vimos la clase anterior? Vamos revisando los apuntes, echen a correr el disquete o el CD y vamos pensando. Hicimos la línea de tiempo. Ya, la línea de tiempo de qué. A ver si nos Los acordamos. plazos de la negociación colectiva. ¿Del qué? Los plazos que tiene la negociación colectiva. Ya, los plazos que tiene la negociación colectiva, pero esos plazos, ¿a qué se refería? ¿A qué tipo, en qué parte se refería eso? Cuando empezaba la negociación y los tiempos de plazo y de respuesta del empleador y los demás procesos a seguir, pues. ¿Hasta dónde llegamos? Lo que vimos básicamente fueron, ¿cierto?, el desarrollo del proceso, ¿cierto? Eso es lo que vimos. ¿Hasta dónde llegamos con eso? Hasta la última oferta, la huelga. Hasta la última oferta, ¿cierto?, para ver si nos íbamos a huelga o aceptábamos esta última oferta, ¿cierto? Correcto. Recuerden que esto tenía varias partes y que tenía varias cantidades, varios plazos, por decirlo así. También ustedes hicieron un trabajo, ¿cierto?, con respecto a una línea de tiempo de lo que vimos, y que todos lo que hicieron ese trabajo se iban a ganar un punto, ¿cierto? Bien, yo ese trabajo obviamente yo ya lo tengo registrado, ¿cierto? Ya sé quiénes lo hicieron y quiénes no. En su general está bien, pero lo que aquí faltaba y que no todos lo pusieron, ¿cierto? Lo que a mí me interesaba en esta línea de tiempo, más allá, y que también es importante, por cierto, era la cantidad de días, es decir, los plazos que habían para tal o cual cosa, ¿ya? Ahora bien, si bien es cierto, los plazos están indicados, ¿cierto?, como mínimo. Recuerden que siempre la ley indica un mínimo, ¿cierto? Y de ahí en adelante es todo acuerdo, ¿cierto? Por lo tanto, podrían haber, en muchos casos, 5 días más, o que retrocedemos o que avanzamos, ¿cierto? Ahí había como varios, como plazos así como medios inciertos. Por eso la instrucción era, hagamos una línea de tiempo en términos generales, ¿sí? Todos los tiempos que uno matemáticamente podría pensar que aquí nos faltan días para que esta cuestión nos cuadre, ¿cierto? Finalmente nunca nos va a cuadrar, porque dentro de un plazo y otro hay algo que se llama trato directo. Y ese trato directo tiene que ver precisamente con los acuerdos, ¿ya? Por tanto, la ley podría decir que son 5 días, pero perfectamente podrían extenderse un par de días más, siempre y cuando haya acuerdo con el empleador, ¿ya? Yo les voy a compartir una línea de tiempo que tengo, que es bien básica en verdad. Ustedes hoy día van a hacer una bastante más bonita en la tarea formativa, y se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Déjenme compartir la pantalla un segundito. ¿Dónde está? ¿Otra vez vamos a hacer una línea de tiempo, profe? ¿Cómo otra vez? ¿De qué estamos hablando, por favor? Usted acaba de decir que vamos a hacer otra vez una tarea formativa. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos la vez anterior? Dígame. Sí, yo lo tengo claro, pero usted lo acaba de decir, por eso le estoy preguntando. Es que no es que otra vez, usted tiene que decir que bueno, profe, que voy a tener la oportunidad de aprender. Eso es lo que tiene que decir. Y sí, va a ser otra línea de tiempo, pero no de lo que ya hizo, sino que de la huelga. Pero por eso le estoy haciendo una pregunta nomás, no le estoy reclamando. Ah, yo lo escuché como reclamo, pucha, perdón.
No, no es reclamo, profe, estoy preguntando. Ya, ok. Estamos dados entonces. Chuta, ¿dónde quedó la cuestión? Que no la veo ahora. Espérenme un poco que no lo encuentro. Profesora, Oye, en las sí, lo negociaciones dejo colectivas, abierto. profesora, ¿Cómo? en las Dígame. negociaciones colectivas puede intervenir un tercero, no puede decir, aparte que del el empleador, los trabajadores, que haya un tercero. Depende, po, depende de que estemos hablando, porque un tercero podría ser, por ejemplo, un inspector de la Dirección del Trabajo. Sí, eso más o menos me Claro, refería. indudable. Sí, claro, ahí podría ser, aquí lo encontré. Ya, aquí está. Estamos bien, estamos bien. Esperemos un poquito, dejar de compartir. ¿Dónde quedó? Acá está. Compartir. Ahí está. ¿Lo ven, chiquillos? ¿Lo ven? Sí, ahora sí, ¿Sí? profe. Ok. Dice, plazos del desarrollo de la negociación colectiva arreglada, del desarrollo, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que entender que esto de todo lo que significa el desarrollo, hay un punto de inflexión, ¿cierto? O un punto de término, por decirlo de alguna manera, que es precisamente donde vence el contrato colectivo. Y de ahí en adelante, ¿cierto? O hacia atrás, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es todo lo que tiene que ver con esto de los plazos. Y a eso era lo que yo me refería. Por ejemplo, ¿sí? Aquí dijimos que esto comenzaba, dice, entrega de la información de parte de la empresa al sindicato o a la comisión negociadora, ¿sí? De ahí, ¿cierto? Todo eso, todo de ahí para allá es a libre albedrío, que podría ser hasta 60 días, ¿ya? Pero no debiera demorarse o no, o el plazo, ¿cierto?, que puede tener la empresa para entregar no puede ser menor a 15 días. Eso es lo mínimo, ¿cierto? A los 15 días de entre los 40 y 45, en la cual, ¿cierto?, el proyecto se debe presentar y entregar, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque en esos 15 días de plazo como mínimo, el sindicato debiera preparar, ¿cierto?, este proyecto con respecto a la información que se le entregó antes. Luego de eso, ¿cierto?, la empresa tiene entre 10, podríamos decirlo, entre 10 y 20 en total días luego de entregado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda responder. Si es que se demorara más de 20 días, es decir, entonces hasta ahí llegamos porque se da por aceptado o, mejor dicho, la empresa aceptó el proyecto entregado. Luego de ahí, entre esa parte y hasta cuando vence el contrato colectivo vigente, hay trato entre las partes, ¿sí? La ley indica como mínimo, ¿cierto?, que tenemos un día para hacer el depósito del proyecto en la Dirección del Trabajo, luego van a pasar 2, y recién el quinto día, antes de que que el contrato colectivo vigente venza, se debiera votar a la huelga. Se acepta o no, y además con una mayoría absoluta que es el 50+1. ¿Sí? Eso es, chiquillos, en general lo que significa el desarrollo de la negociación. Insisto, general. Recuerden que cuando comenzamos a hablar esto yo les dije que no nos íbamos a ir en la profunda, porque esto requiere muchísimo más tiempo. ¿Ya? Lo que ustedes están aprendiendo es lo general y es lo que en términos básicos debieran saber. ¿Ya? Bien, voy a dejar de compartir entonces y vamos a empezar, ¿cierto?, compartiendo la clase de hoy. Prendí la luz del celular porque sentía que me estaba viendo muy oscura y no me veía nada. Ahora creo que me veo un poco más. Ya, entonces, hoy día lo que vamos a ver precisamente es el derecho a huelga y luego de la huelga, si es que, ¿cierto?, se produjera esto del lockout o el cierre total o parcial de la empresa. ¿No es verdad? Pero siempre nos vamos a ir enfocando en los plazos que tiene la huelga. La huelga comienza, ¿cierto?, una vez que pasaron los 5 días,
se votó la huelga, ¿cierto? Se venció el plazo del contrato colectivo y vamos a empezar entonces desde ahí en adelante. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Sí, supongo. Sí, Porque profesora. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Bien. Vamos a tener o vamos a observar, ¿cierto? Profesora, Bien, dígame. ¿le puedo hacer una pregunta aunque quede como tonto? No, Pero ninguna pregunta prefiero es preguntar. tonta. Ninguna pregunta es tonta, dígame. En estos plazos colectivos también está incorporado, no sé, por un problema catástrofe de, no sé, un terremoto grande, como una vez, que fue grado 9 o no sé, algo por la naturaleza que tenga que Mira, parar la negociación. Mira, ese tipo de cosas, así como puntualmente, en la ley no lo indica, ¿ya? Pero claramente existen los buenos oficios, ¿ya? Que también es parte de esto. Por lo tanto, dentro de los buenos oficios, en caso de que hubiera alguna catástrofe o algo que el desarrollo de todo esto lo truncara, indudablemente que estos buenos oficios te permiten tener un acuerdo con el empleador. ¿Ya? Los acuerdos son al libre albedrío entre los participantes. Por lo tanto, si eso sucediera, es lo más probable que existan los buenos oficios, ¿cierto? Y que hubiera un acuerdo. O sea, yo creo que lo más probable es que si hubiera eso, ¿cierto? Lo lógico con respecto a esto de los buenos oficios es que, chuta, ¿sabes qué? Esta cuestión llegó hasta acá, pongámonos de acuerdo mejor porque estamos en una prioridad, ¿cierto? Que no sé, pues se nos derrumbó la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos pidiendo, ¿cierto? Si no tengo dónde trabajar, pues, ¿sí? O el mismo empresario puede decir, oye, ¿sabes que se me derrumbó esta cuestión? ¿Cómo te doy pega? ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere también con respecto a los buenos oficios. Te insisto, Raúl, en forma puntual eso no está escrito, pero existen los buenos oficios donde se puede considerar eso. ¿Ya? No sé si te quedó claro. Gracias. Sí, me quedó claro, gracias. Perfecto. Vamos entonces a dar inicio a la huelga con el artículo 374. ¿Por qué están estas flechitas aquí al lado? ¿Cierto? Porque es un dato importante que tienen que considerar y para que lo vayan anotando, ¿cierto? Y lo vayan poniendo en contexto. Y además, ¿cierto? Ahí poniéndole sentido a cómo va esto, ¿sí? Ok. Entonces, la huelga debe hacerse efectivo al inicio de la respectiva jornada del tercer día siguiente a su votación. ¿Sí? Cuando votamos, se dio efectiva la huelga, recién al tercer día, ahí se comienza a hacer efectiva la huelga. Dice, si no se hace efectiva la huelga, se entiende que los trabajadores desisten de ella, ¿cierto? Y aceptan la última oferta del empleador. ¿Sí? Entonces, por acuerdo de las partes, esto siempre va a aparecer, por acuerdo de las partes, este plazo podría prorrogarse, mira, por otros 10 días más. ¿Se dan cuenta? Entonces tampoco los plazos son tan absolutos, porque al haber acuerdo se podrían seguir prorrogando. Ya esa es una cuestión súper importante que hay que saberla, que no todo es absoluto. El quórum, ¿cierto? Para poder votar esta huelga, dice, se entiende que la huelga no se ha hecho efectiva. Dice, si más de la mitad de los trabajadores involucrados en la negociación continúan laborando en ella. En las empresas con sistemas de turnos, por ejemplo, el quórum necesario se calcula sobre la base de la totalidad de los trabajadores involucrados en la negociación y cuyos turnos se inicien al tercer día siguiente al de la aprobación de la huelga. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, aún teniendo turnos, ¿cierto? De igual forma comienza al tercer día de la votación. Ya, eso es lo primero. Y que además dice que no se hace efectivo si más de la mitad siguen trabajando. Es decir, entonces tiene que estar, el quórum es 50 más 1.
Ese es lo que debiera estar para que realmente fuera efectiva. Bien, entonces, aquí vamos a hablar con respecto a los buenos oficios, que tiene que ver con el 374 bis. Vamos a ver de qué se tratan estos buenos oficios. ¿Qué dice? Dentro de las 48 horas siguientes de lo acordado en la huelga, ¿cierto? 48 horas son 2 días, sin que se haya recurrido a mediación o arbitraje voluntario. Eso tiene que ver, el arbitraje voluntario, la mediación, es cuando se pide a un inspector del trabajo, ¿cierto?, que se haga presente. Cualquiera de las partes podrá solicitar al inspector del trabajo competente la interposición de buenos oficios para facilitar el acuerdo entre ellos, ¿sí? Entonces, los buenos oficios, ¿cierto?, significa que yo llamo a otra persona, a un tercero, como lo que me estaba preguntando Raúl, ¿cierto?, para que nos ayude en esto de ponernos de acuerdo. En el desempeño de su cometido, dice, el inspector del trabajo podrá citar a las partes en forma conjunta o separada cuantas veces estime necesario, con el objeto de acercar posiciones y facilitar el establecimiento de bases de acuerdo a la suscripción del contrato colectivo. Bien. Luego dice, ojo con la flecha, transcurridos 5 días hábiles desde que fuere solicitada su intervención, dice, sin que las partes hubieran llegado a un acuerdo, el inspector del trabajo dará por terminada su labor. Es decir, entonces, esta intervención de los buenos oficios y de lograr que llegue a un acuerdo solo puede durar 5 días, es lo que dice acá, ¿cierto? Debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día siguiente hábil. Es decir, entonces, luego, ¿cierto?, de haber votado la huelga y haber comenzado al tercer día, ¿cierto? Luego, en ese intermedio, si ustedes se dan cuenta, hay 2 días que están entre medio, ¿cierto? Votamos la huelga, pasaron 2 días, recién al tercero se hace efectiva. En esos 2 días es donde se puede llamar a los buenos oficios, que significa ponerse de acuerdo, ¿sí? Entonces, dice, el inspector de trabajo dará por terminada su labor, debiendo hacerse efectiva la huelga al inicio del día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, dice, las partes podrán acordar, ¿cierto?, con el inspector del trabajo, continúe desarrollando su gestión por un lapso de hasta 5 días, prorrogándose por este hecho la fecha en que la huelga debiera hacerse efectiva. O sea que además de los 5 días, hay 5 días más que también se podría prorrogar. Si ustedes me vuelven a entender con lo que les estaba diciendo, lo que nosotros estamos viendo es un tema tema general, porque esto tiene muchas aristas y los plazos pueden ir cambiando, ¿sí? Vamos entendiendo, ¿cierto? Estamos entendiendo la idea, ¿verdad? Si hay alguien que se queda atrás o que no está entendiendo, por favor, chiquillos, me interrumpen. Díganme. En la primera prórroga, o mejor dicho, no, en los buenos oficios, cuando se llama al inspector por primera vez, son 5 días hábiles. Sí. Si se vuelve a generar otra prórroga, esos días son días corridos. Ahí me parece la duda, pero debiera ser corridos. Debiera ser corridos. Bien. Entonces, entre el empleado y el trabajador, ¿cierto? La interposición de los buenos oficios opera por solicitud de cualquiera de ellos. O sea, lo puede solicitar los trabajadores, sindicato o comisión negociadora, y por otro lado el empleador, cualquiera de las dos partes. Ante la inspección del trabajo, obviamente competente. Plazo para solicitarla dentro de las 48 horas siguientes acordadas a la huelga, salvo que haya recurrido a mediación o arbitraje voluntario. Luego tenemos, por otro lado, dice que solicitada la actuación, hay 5 días, son hábiles. Mira lo que me estabas preguntando, Claudia, ahí dice, son hábiles. Para esta labor, lo que implica en la práctica una prórroga, ¿cierto?, del inicio de la huelga. Vencido este periodo,
sin que haya acuerdo, ¿cierto? El inspector da por terminada su labor. Efecto de lo anterior, la huelga debe hacerse efectiva al inicio del día siguiente hábil. ¿Qué significa la prórroga? Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden convenir que el inspector siga desarrollando su gestión hasta por 5 días corridos. Entonces, lo que estamos leyendo ahora, chicos, es en el fondo, ¿cierto? El desmenuce del 374 bis, las fichas que vienen, las que estamos leyendo ahora. Lo que prorroga otra vez el inicio de la huelga. Vamos a ver entonces, en resumen, observen esto. Mira, en resumen, entonces, luego de la votación, tenemos 48 horas, ¿cierto? En la cual se podría pedir, ¿cierto? Un inspector para los buenos oficios. Luego tenemos la actuación, ¿cierto? De este personaje, que son 5 días hábiles. Y posteriormente son 5 días corridos. Además, ¿sí? Por lo tanto, recién, si ustedes se dan cuenta, si es que hubieron buenos oficios y si es que lo solicitaron, en el fondo entonces podría recién darse iniciada la huelga, ¿cierto? Estamos sumando aquí 12 días después. 12 días después podría ser. O sea, ahí entonces hay una salvedad. Si es que existen los buenos oficios, hay 5 días más. ¿Sí? 5 y 5. ¿Quedó claro eso? O sea, ahí está todo lo que ya hemos leído, todo lo que leímos, ahí está el resumen. ¿Ya? Bien. Esta cuestión se la estoy haciendo, pero así como 3 cucharas ya la papa, chiquillos, porque si no, estaríamos un mes, yo creo, tratando de descifrar esta cuestión. Ok, sigamos. Luego dice, objetivo de la actuación. Es decir, entonces, ¿cuál es el objetivo de llamar a este caballero? Acercar, obviamente, las posiciones, ¿cierto? Facilitar que el establecimiento, dice, de bases de acuerdo para la suscripción del contrato colectivo. Es decir, entonces, ¿qué significa suscripción? Significa redactar, significa hacerlo, luego firmarlo, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a poner acá y el inspector del trabajo nos va a facilitar este trabajo. ¿Cuáles son los contenidos, cierto? Porque cada una de estas reuniones, además, ahí tiene que ver unas actas, ¿sí? Y eso es súper importante, porque las actas, ¿cierto?, van delimitando de alguna manera qué es lo que se va a tratar o qué es lo que se está tratando, o de una reunión a otra, ¿cierto?, qué se modificó o qué es lo que se va a modificar. Ahora, de todas maneras, también tiene estipulaciones como lo que vimos, ¿cierto?, en el contrato de trabajo. Lugar y fecha y hora de inicio, identificación de las partes y del mediador, materias tratadas y propuestas por las partes, hora de término, fecha y hora de la próxima reunión, citación legal a esa reunión, acuerdos dice logrados y fecha de firma del contrato colectivo. ¿Ya? Todo eso podría significar, ¿cierto? Si es que esta mediación llega, da efecto o soluciona algo, podríamos parar la huelga, aunque hubiera sido votada, ¿sí? Esta situación de los buenos oficios, con prórroga incluso incluida, y con el inspector también, esto podría parar la huelga. Podría, ¿cierto? Porque va a depender si es que las partes efectivamente se acercan. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Cuáles serían los efectos de la huelga si es que esto llegase a suceder? Dice, se entiende suspendido el contrato de trabajo respecto a los trabajadores involucrados, ¿cierto? Es decir, todos los que están inscritos en el sindicato y todos los que se adhirieron. Dice, los trabajadores involucrados no están obligados a prestar servicios ni el empleador a pagarles remuneraciones y los demás beneficios pactados. Los trabajadores pueden desempeñar otras labores temporales
fuera de la empresa, pueden hacerlo sin ningún problema. El empleador, dice, puede contratar los trabajadores que considere necesario si cumple con las condiciones del artículo 381. Vamos a ver un poquito más adelante, porque eso también tiene que ver, ¿cierto?, con qué tipo de empresa es, por ejemplo, ¿cierto?, a veces por el tema de los turnos éticos y todo ese asunto, o algunas empresas que no pueden, ¿cierto?, por la naturaleza del servicio, no pueden parar, etc. Bien, entonces, los reemplazos de trabajadores durante la huelga, artículo 381. Dice, idénticas estipulaciones que el contrato convenido falló arbitral reajustadas en un 100% al IPC entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de vigencia del respectivo instrumento. Es decir, los tienen que contratar, ¿cierto?, bajo las mismas condiciones que tienen los otros trabajadores. Una reajustibilidad, dice, mínima del 100% del IPC para periodo del contrato, excluidos los 2 últimos meses, y un bono de reemplazo, dice, de 4 UF por cada trabajador contratado como reemplazante, ¿cierto? Entonces, esta de las 4 UF es, entre comillas, como una cierta multa, por decirlo de alguna manera, por contratar reemplazantes. Por cada reemplazante que el empleador contrate, va a tener que pagar 4 UF, ¿ya? Ahora, por lo regular, ¿cierto?, tratándose de que la empresa tiene abogados también que los asesoran, por lo regular esto no lo hacen tanto porque saben que tienen que pagar, por cierto, que no es tan fácil como llegar y reemplazar nomás. Entonces, las condiciones, ¿cierto?, generales con respecto a la última oferta, ¿sí?, tienen que tener entonces idénticas estipulaciones, informada, dice, a los trabajadores y depositada en la inspección contado 2 días de anticipación al plazo de los 5 días de establecidos antes de votar la última oferta o la huelga, ¿cierto? Entonces, el reemplazo de los trabajadores siempre puede ser a partir del primer día de huelga. Pagando las 4 UF, lo pueden hacer a partir del primer día de huelga, ¿cierto? Y el reintegro de los trabajadores es a partir del día 15 de iniciada la huelga. Es decir, entonces, ¿cierto?, si es que hubiera un buen oficio, llegaran a acuerdo y todo lo demás, a los 15 días los trabajadores podrían reintegrarse a sus labores, ¿ya? Ahora, indudablemente que todo esto va a depender de qué tipo de negociación están haciendo y si efectivamente llegar a un acuerdo, porque si no, esto podría obviamente alargarse. Por otro lado, ¿cierto?, todas las empresas debieran tener, o por lo menos de acuerdo a la naturaleza de los servicios, como decía, deben tener equipos de emergencia, ¿cierto? Por lo tanto, si es que esta empresa prestara, por ejemplo, servicios a la comunidad, ¿cierto?, no podrían provocarle daño a la comunidad. Por lo tanto, siempre deben haber equipos de emergencia. Esto nosotros lo vemos regularmente cuando, por ejemplo, los consultorios o el registro civil, ¿cierto?, de pronto se van a huelga. Ustedes lo han visto eso. Ahora ustedes me dicen, ya, pero eso es contradictorio, ¿cierto?, porque se supone que las empresas públicas no se pueden ir a huelga, ¿cierto? Es lo que hemos estudiado. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y cómo? No entiendo entonces, ¿por qué dicen, por qué la ley dice una cosa y hace otra? Porque recuerden que los empleados públicos, además, ellos tienen un estatuto público, ¿sí? Entonces, ese estatuto público, ¿cierto?, entre comillas, como que los blinda un poquito con respecto al Código del Trabajo. Ellos no están bajo el Código del Trabajo en un 100%. En primera instancia tienen el estatuto público, ¿ya? Y por otro lado también, ¿cierto?, este tipo de situaciones, aunque es ilegal, entre comillas, ¿cierto?, es como quien dice un derecho adquirido, ¿sí? De pronto ni un gobierno, ¿cierto?, se ha atrevido a tomar las decisiones que tiene que tomar.
no las toman, porque indudablemente que es, primero, políticamente incorrecto, ¿cierto? Segundo, porque claramente, ¿cierto? Es una empresa, ¿cierto? Estoy hablando entre comillas, ¿cierto? El Estado es la empresa que tiene más empleados contratados, ¿sí? Es la más grande. Entonces, imagínense, ¿cierto? Si todos los empleados públicos se pusieran de acuerdo. Bueno, nos pasó, ¿cierto? Como experiencia de país, que en una oportunidad la gente que trabajaba en el registro civil, sí, se votó a la huelga. Ustedes recuerdo que tienen que haber sabido de ese episodio. Y quedó, pero la escoba y media, ¿cierto? Nadie podía sacar un carnet, nadie podía sacar un pasaporte, se perdieron pasajes en avión, no, quedó la escoba, ¿cierto? Claro, porque en el fondo, ¿cierto? Los trabajadores públicos tienen cierta fuerza, ellos tienen gremios, ellos están sindicalizados, ¿cierto? Entonces, claro, ellos lo pueden hacer, entre comillas. Ahora, una empresa privada, ¿cierto? Es bastante más difícil. Sin embargo, si esta empresa privada, insisto, de alguna manera tiene que seguir funcionando porque le podría provocar daño a la comunidad, tiene que tener estos equipos de emergencia. ¿Qué dice? Siempre van a tener equipos de emergencia entonces cuando se haya iniciado la huelga, siempre. Dice que la paralización pueda provocar un daño actual e irreparable de bienes, materiales de la empresa, un daño a la salud de los usuarios o un establecimiento desasistencial o de salud o que preste servicios esenciales. Como por ejemplo, es cierto, una clínica privada. Ahí tenemos un ejemplo súper claro. Una clínica privada, ¿cierto? Podrían irse todos a huelga, pero la parte de urgencia de la clínica no podría irse a huelga. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No hay dudas? Chicos, ¿no hay dudas? No, no. Ya, No, ok. Entonces, ¿quiénes no pueden declarar la huelga, cierto? Que ya lo habíamos hablado, empresas que atienden servicios de utilidad pública, empresas cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la seguridad de la población, la economía del país o la seguridad nacional. Como por ejemplo, todas estas compañías que ustedes ven acá, ¿cierto? Por ejemplo, la compañía de luz, que es Enel, ¿cierto? Sí. Que siempre me quiero pegar con Chilectra, es más antiguo eso. Enel, ¿cierto? Enel es una compañía privada de luz, ya eso no es estatal. Tenemos también, por ejemplo, Aguas Andinas en Santiago, ¿cierto? También es una empresa privada. Otras empresas que tienen que ver, por ejemplo, con el petróleo, ¿sí? Que también son empresas privadas. Entonces, estas empresas, ¿cierto? Si es que se quieren ir a huelga, ellos deben y tienen el deber de poner, ¿cierto? Un equipo de emergencia. No nos pueden dejar sin luz si es porque ellos están en huelga, ¿cierto? Y se cayó una torre, y si ellos están en huelga no pueden decir no estamos en huelga, lo siento. Tienen que tener un equipo de emergencia. ¿Por qué? Porque ¿en qué daño nos podría, por ejemplo, en la luz? Uno en la casa, un común y corriente, uno puede prender una vela, una linterna, lo que sea. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay personas que son dependientes de algún equipo médico, no sé, de respiración, de cualquier cosa así? No pueden dejarlo sin luz, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante esto de los equipos de urgencia en caso de. No pueden ir, no pueden paralizar completamente. Eso es lo importante. Luego vamos a hablar también, ¿cierto? Que ya lo habíamos venido hablando con respecto al tema del arbitraje. Entonces, existe el arbitraje voluntario, ¿cierto? Y también el obligatorio. El voluntario es cuando las partes en común acuerdo designan un árbitro para resolver sus diferencias. Pueden hacerlo en cualquier momento, ¿sí? Y por otro lado, hay uno obligatorio, que es cuando las partes no han logrado acuerdo directo en las empresas en que los trabajadores, según la ley, dice no pueden declarar la huelga, ¿cierto? Entonces, en estas empresas que no pueden declarar la huelga, podemos enumerar, por ejemplo, las públicas.
Bien, luego de todo esto, o a continuación de la huelga, ¿cierto? Lo que se nos viene es el lockout o el cierre temporal de la empresa también, ¿sí? Y esto es un derecho que tiene el empleador, ¿sí? De cerrar su empresa. Es el derecho, dice que asista al empleador, iniciada la huelga, mira lo que dice ahí, de impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores de la empresa, dice, o predio o el establecimiento. Entonces, una vez que se inicia la huelga, entonces, ¿cierto? La empresa puede decidir, ¿saben qué? La empresa se cierra y no entra nadie acá, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver muchas veces en que los sindicatos, ¿cierto? Siempre están como en los portones o en las puertas de las empresas ahí metiendo bulla, tocando el tambor y toda la cosa, ¿cierto? Porque muchas veces los empresas, no, esta cuestión se cierra y se cierra. Más aún, ¿cierto? Cuando ellos no producen daño a la comunidad, eh, y cuando sienten que, en definitiva, mejor que estén todos afuera. O sea, también es una decisión, digamos, bien arbitraria del empleador. Entonces dice también que puede ser total si afecta a todos los trabajadores de la empresa, dice, o parcial si afecta a todos los trabajadores de uno o más establecimientos de una empresa. Es decir, por ejemplo, los supermercados cuando tienen locales, ¿cierto? Puede declararse cuando la huelga afecta a más del 50% de los trabajadores de la empresa o del establecimiento según sea el caso. O también cuando la huelga, dice, paraliza actividades imprescindibles para los funcionarios de la empresa. No puede extenderse más allá del día 30 de la huelga o del día en que ésta hubiese concluido. ¿Sí? Ahí tenemos otro último plazo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Que es el lockout. Una vez que la empresa se da por hecho, ¿cierto? La huelga se da por hecho, se comenzó, ¿cierto? Entonces el empleador puede decir, hasta acá nomás llegamos, la cuestión se cierra. Y puede tener 30 días la empresa, ¿cierto?, cerrada. Entonces, la vigencia y duración de los instrumentos colectivos. Bueno, esto yo ya se los había mencionado, que está en el artículo 347, ¿cierto? Dice, los instrumentos colectivos tendrán una duración no inferior a 2 años. O sea, ese es lo mínimo, 2 años. Y ni superior a 4. O sea, de 2 hasta 4 como máximo. Esto es a contar del 1 de diciembre del 2001, eso es lo que dice la ley. La vigencia se contará, dice, a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del instrumento colectivo anterior. Es decir, ¿cierto? Sí, entonces, el último contrato vigente terminó el 30 de marzo, comienza la cuenta, ¿cierto?, a partir del 1 de abril. Y ahí pueden ser 2 años o pueden ser 4. Después dice, si no existiera instrumento colectivo, la vigencia a contar a partir del día siguiente de la suscripción. O sea, por ejemplo, en las empresas donde hay una negociación no reglada o semi-reglada, ¿cierto? Y no había anteriormente, es decir, entonces desde el minuto en que se firma. Si se hubiere hecho, dice, efectiva la huelga, el contrato solo tendrá vigencia desde la fecha de la suscripción, pero su duración se contará a partir del día siguiente de la fecha del vencimiento del instrumento colectivo anterior. O sea, siempre tenemos que esperar cuando hay un contrato colectivo desde el día siguiente que este termina. Ahí empieza la validez del que... Uy, ¿quién está con la cosa abierta? Bien. Preguntas, chiquillos. ¿A alguien que no le haya quedado claro todo esto? ¿Aló? ¿No? Parece que no.
¿Estamos bien? Ya. El PPT lo tienen en el aula, ¿cierto? Si es que lo quieren volver a revisar. Entonces, la tarea, ¿cierto? Que van a hacer ahora, y obviamente la tarea que hicieron la vez anterior, ¿cierto? Eso les va a servir muchísimo, pero muchísimo, y se van a acordar de mí, ¿cierto? En la evaluación que nos toca el miércoles, ¿sí? El miércoles tenemos evaluación. El tema, solamente negociación colectiva, nada más, ¿ya? Quienes hicieron el trabajo formativo de la clase anterior, quienes hagan el trabajo formativo de este día, no van a tener ni siquiera necesidad de estudiar. ¿Ya? Ok. ¿Va a ser grupal, profe, individual? Y no, en equipo de trabajo, en equipo de trabajo. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahora, ¿ven la pantalla? Sí. Ya. Sí, profe. Esto que está aquí es una línea de tiempo, ¿sí? Y esta aplicación te la da Word. Yo como yo sé que no todos tienen la posibilidad de buscar estas aplicaciones, bueno, yo la tengo, se las dejé ahí también está en el aula, y esto es una línea de tiempo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, yo si pincho acá, inmediatamente me sale donde yo tengo que escribir los textos. Entonces, de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer todo el proceso desde la huelga hasta el lockout, lo que vimos hoy día. ¿Y qué es lo que vamos a poner? Solamente, ¿cierto? Que era lo que yo les pedía con respecto a los plazos. Entonces, el primer hito, ¿cierto? Que cada uno de estos puntitos se llama hito. Si yo me posiciono ahí, ¿cierto? Yo ahí puedo escribir lo que yo quiera. Entonces, esto debiera partir entonces, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde la votación a huelga. Desde ahí tendría que Aprobación partir, de la huelga. justamente, ¿cierto? Entonces ahí yo tendría que poner Bueno. votación de la huelga. Perfecto. ¿Sí? Si ¿Es yo quiero votación de escribir la huelga o votación a la huelga? como ustedes quieran, la idea es que desde ahí tiene que partir, ¿cierto? El segundo hito, yo me voy a posicionar en el segundo cuadradito y voy a ir poniendo cuántos días, qué sucede. Después en el otro, cuántos días, qué sucede. Si es que le llegaran a sobrar puntitos, ¿sí? Lo van a eliminar. Y si no, se va a agregar solo otro puntito. Esa es la gracia que tiene este formato. ¿Quedó claro de cómo lo tienen que hacer? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Profesora, ¿y en qué parte de Word puedo yo buscar esta aplicación que hizo Es que usted? bueno, pero es que ahí después te puedo enseñar cómo, pero no te pierdas en eso, ándate al aula virtual y en el aula virtual lo vas a encontrar, ¿ya? Ah, ya, ok. En Ya, el Moodle está, mira, me voy a ir al Moodle para que ustedes lo puedan ver y saber dónde lo van a encontrar. Denme un minuto, aquí estamos, y estamos en la semana 6, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesora. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. Ahí sí, ahí tengo la certeza de que lo están viendo. Ok. Si ustedes se fijan acá, estamos viendo ese, le dice tarea formativa, y abajo está línea de tiempo huelga. ¿Y qué es lo que van a hacer? Solo la línea del tiempo de la huelga. No se metan con lo otro porque lo otro ya lo hicimos. Solo la huelga hasta el lockout, que es lo que vimos hoy día. ¿Ya? ¿Estamos correctos?